Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Duramarín y bueno, voy a explicar el punto que nos ha tocado a mí y a mi grupo, que son las características de las políticas de turismo en los países industrializados, en los países en desarrollo y en los países que están menos avanzados. Primero comenzaré hablando sobre los países industrializados. El concepto que tenemos de país industrializado lo conocemos como todo aquel que ha pasado de tener una economía basada en la agricultura, sí, basada en la agricultura, a tener un importante desarrollo industrial y socioeconómico que está situado en un buen nivel de calidad de vida. Estos cuentan con un alto ingreso per cápita y cuentan también con un alto índice de desarrollo humano. Además, también cuentan con un alto índice de calidad infantil, de accesibilidad para tanto medios de educación, etcétera, una alta esperanza de vida y un equilibrio en la igualdad social. Para aclarar este término, bueno, sería todo lo contrario a lo que nosotros conocemos como un país subdesarrollado, que está caracterizado principalmente por su baja calidad de vida, que bueno, ya explicaré un poquito más adelante. Entonces, dentro de los 10 países más desarrollados del mundo encontramos Estados Unidos, China, Francia, la India, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia, Brasil y Rusia. Entonces, bueno, voy a explicar un poquito las características de las políticas de turismo en estos países, en los países industrializados. Y bueno, como sabemos, el turismo no es una de las actividades en la cual se ha encargado la administración pública desde hace muchísimo tiempo, eh, como sí ha pasado en otro tipo de sector, pero de hecho en pleno siglo XX solo se han incorporado al turismo, solo se habían incorporado al turismo la administración pública en dos países. Entonces, cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, el turismo comenzó con una nueva etapa mucho más desarrollada en la que los países cada vez tenían más en cuenta este tipo de actividad y este tipo de sector, como el sector del turismo, y los beneficios que ésta le podía traer a su economía. Entonces, como sabemos, la política turística tiene una serie de objetivos entre los que encontramos los objetivos económicos, objetivos socioculturales y objetivos medioambientales. Entre los objetivos económicos distinguimos la generación y la distribución de la renta, la generación de empleo, la contribución al equilibrio en la balanza de pagos, una estabilización de la economía y, por último, el fomento que tiene que tener la competitividad entre las empresas y los destinos. Luego contamos con los objetivos socioculturales, que bueno, principalmente son la conservación del patrimonio natural, como es obvio, y el fomento del intercambio entre las diferentes culturas. Luego tenemos los objetivos medioambientales, que destacan por tener una preservación en los recursos del medio y tanto los países industrializados como los países que están menos desarrollados buscan cumplir estos objetivos que son primordiales para el sector del turismo. Bueno, es importante a la hora de hablar sobre este tipo de países, como son los países industrializados, tenemos que hacer referencia al G20. El G20 es un foro que está compuesto por los 20 países más adinerados del mundo, que tienen el 85% de peso en la economía mundial, y este sirve para cooperar y para hacer consultas sobre temas económicos, para hablar también sobre temas de economía emergente, etc. Entonces, debido a que estos países están muy avanzados en todos los ámbitos, no tienen la misma preferencia en los objetivos que he nombrado anteriormente que un país que está menos desarrollado, como es obvio. Entonces, porque los menos desarrollados tienen como primer objetivo convertir sus países en destinos de primer origen. Por lo que los países industrializados, sin embargo, se centran en mantener las cifras turísticas que tienen elevadas o también, si pueden, aumentarlas. Entonces, para todo ello, hacerlo de una manera sostenible tanto como para el medio ambiente como para la población residente. Algunos de los objetivos principales, pues bueno, serían adoptar medidas urgentes para paliar el cambio climático, intentar mejorar las infraestructuras para que sean seguras, para que sean sostenibles, utilizar de forma sostenible los recursos marinos, involucrar también a agentes que estén interesados y que puedan reforzar estas asociaciones público-privadas para alcanzar pues, todo tipo de objetivos comunes y fomentar sobre todo la innovación.
Durante largas décadas, bueno, pues el turismo ha observado que se ha producido un crecimiento ininterrumpido hasta llegar a transformarse en uno de los sectores económicos que crecen con una elevada fluidez en el mundo. El desarrollo del turismo en los países industrializados ha sido favorable en cuanto al sector económico y al sector del empleo, pasando desde la agricultura hasta las telecomunicaciones. Entonces, que el turismo llegue a producir ese bienestar económico depende de la calidad que ese turismo aporte. Bueno, ahora voy a continuar hablando sobre los países en desarrollo. Entonces, el concepto que tenemos de país en desarrollo son aquellos países que sus economías se encuentran en pleno desarrollo, como la palabra indica, partiendo de un estado de subdesarrollo a una economía de transición. Este grupo está formado básicamente por los países del sudeste asiático y algunas naciones de África y América del Sur. Entonces, hemos observado que desde el punto de vista de la ONU, las naciones en vías de desarrollo comparten algunas características. Es decir, tienen una renta per cápita superior a los $8.000 anuales, tienen una economía en fase de transición, un desarrollo tecnológico desigual y un elevado déficit público y un alto índice de desempleo. Los principales 10 países que destacamos en vías de desarrollo serían Chile, Colombia, Marruecos, Filipinas, Corea del Sur, Malasia, Egipto, Polonia, México y Chile. En cuanto a las características de las políticas de turismo en los países en desarrollo, pues empezaremos porque para que se vea la diferencia de un país en vías de desarrollo y de un país en subdesarrollo, es conveniente que exista una determinada infraestructura. Esta puede ser física, como son los medios de transporte, los medios de comunicación, etcétera, o puede ser institucional, como es el marco legislativo. La economía interna es un factor muy importante en estos países en desarrollo, ya que es necesario que existan ahorros y que exista una inversión significativa. Los países en vías de desarrollo suelen estar en una situación de dependencia, es decir, dependen de los países que están más desarrollados. Esto se produce porque están sometidos a las reglas de países desarrollados, países más ricos. La política suele ser inestable debido a que, como ya he dicho, tiene una dependencia económica de los países centrales y la pobreza pues suele ser el principal problema en estos países, ya que aunque esté en desarrollo, los beneficios económicos no se distribuyen de una forma igualitaria en la sociedad, de una forma equitativa. Entonces, también destacamos que las relaciones comerciales suelen ser de exportación de materia prima y de importación de productos industrializados. Y por último, el turismo internacional es considerado como un medio de aprovisionamiento de divisas extranjeras. Vale, pues ahora por último voy a explicar los países menos avanzados. Entonces entendemos por un país menos avanzado por aquellos países en los que su nivel de renta es inferior al de aquellos países que obviamente están más desarrollados. Este término se mide mediante el PIB, que calcula el grado de desarrollo humano económico en un país, el índice de desarrollo humano, que es el IDH, que muestra tanto la esperanza de vida de un país, como la educación, como la tasa de alfabetización, etc. Lo más destacable de estos países menos desarrollados es que se trata de países que tienen alta dependencia económica de los países que están más desarrollados, ya que tienen poca industrialización, tienen mala atención a la salud, tienen un escaso nivel de educación y tienen una alimentación, pues bueno, deficiente, ¿no? Hoy en día encontramos 47 países designados por las Naciones Unidas como países menos desarrollados. Pues son 47, por ejemplo, Afganistán, como por ejemplo Madagascar, Guinea, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, etc. Entonces, las características de las políticas de turismo en estos países menos avanzados, pues bueno, tienen un nivel de ingreso por habitante muy reducido y experimentan un retraso importante tanto a nivel social como a nivel educativo como a nivel económico. Hoy en día, gracias a que existen programas internacionales conducidos, por ejemplo, como la OMT o por el Banco Mundial, los países menos avanzados pues tienen un avance del turismo superior a la media mundial.
Para algunos países menos avanzados, el turismo internacional no llega a ser significativo, ya que pues, tienen una política muy inestable y una economía muy inestable también, así como la inexistencia o la deficiencia de la infraestructura, como son, por ejemplo, las infraestructuras de transporte en algunas regiones. Entonces, el turismo internacional representa el principal proveedor de divisas para estos países menos avanzados y también podemos destacar que en los países menos avanzados observamos cómo el turismo internacional se desarrolla también de una forma más rápida debido a que tiene costes bajos de trabajo y la gran cantidad de recursos que poseen que aún no son conocidos y por lo tanto no son explotados. Entonces, uno de los principales problemas viene de la dificultad para obtener una financiación local o internacional para desarrollar este sector, que es el sector del turismo. Entonces, en estos países tienen muchas dificultades para las exportaciones de servicios turísticos, sobre todo con los controles de cambio, restricciones a transferencias, el uso de divisas de caja por las empresas turísticas. Y por último, este tipo de países también tienen problemas para desarrollar el turismo de negocio, ya que bueno, tienen restricciones a la hora de que las empresas extranjeras se implanten en estos tipos de países menos desarrollados. Y también tienen restricciones para los desplazamientos de turistas y las obligaciones de visado.